Muy buenos días. Ahora vamos a empezar la segunda clase de Filosofía de la Historia, 21 de abril. Y en el primer momento vamos a hablar de la materia, el método, etcétera. Por eso sí les voy a pedir ahora que conecten los micrófonos para poder interactuar. Y después cuando ya empiece más propiamente la clase, que hoy es la presentación del programa, ven a apagar, por favor. Así que ahora conecten los micrófonos. Los que van entrando, conecten los micrófonos en esta primera parte de la clase. Y si no pueden conectarlos, manden un chat diciendo que no pueden conectarse. Y las preguntas por ahí. Bueno. Los que van entrando, conecten los micrófonos por ahora. Después yo les digo cuándo los tienen que apagar. Hay varios que ya están con el micrófono anulado. Y los que tienen perritos, sáquenlos de la pieza para que no hagan ruido mientras están conectados. César, Amira, Diego, Diego acaba de conectar, Eliana Figueroa, Elías Romero, Enzo Bertini, José Dorado, Juan Valdés. Todos faltan conectar los micrófonos. Luciano, Oveje, Micaela Córdoba, Noelia Nieto, Santiago Chacana, Tobías Herrera, Valentina Lani, etc. Bueno, yo empiezo. En primer lugar, para hablar del espíritu y del método con el que vamos. Hemos dicho en la primera clase y lo repetimos ahora, de lo que se trata aquí es de jugar un juego y el juego ese sigue ciertas reglas y se despliega el partido a partir de estas reglas. Las reglas son 6, partiendo de la idea de que todo acto educativo en general o toda enseñanza, aprendizaje, implica un diálogo en que los interlocutores son equivalentes. Por eso, para dialogar o para jugar este diálogo,
esta cuestión disputada que son todas las clases, uno tiene que seguir ciertas reglas. Dos tipos de reglas. Reglas morales y reglas intelectuales. Las reglas morales son tres. La primordial, la primera, es el respeto incondicional por el otro, en 4 planos. El respeto incondicional de los eventuales maestros o profesores y los eventuales alumnos. El respeto incondicional de los alumnos entre sí, de los maestros entre sí, el respeto incondicional de cada uno consigo mismo. Esa es la primerísima regla moral para que haya un diálogo. De ella se desprenden 2 corolarios, 2 consecuencias, que son otras 2 reglas. La primera regla que se desprende es escuchar o leer con diligencia y respeto al otro. Y la otra, el otro corolario es escribir o hablar con respeto, diligencia y claridad al otro. Yo les voy a hacer, después de exponer las reglas, unas preguntas y ustedes personalmente irán contestando, porque de eso depende que juguemos o no juguemos, o quienes quieran jugar y quienes no quieran jugar. El segundo set o conjunto de reglas es el de las reglas o semióticas. La semiótica es la ciencia de los signos en el lenguaje contemporáneo, que tiene su paralelo con lo que se daba también en la Edad Media. Y hay 3 disciplinas ahí, dichas en contemporáneo: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y dicho en términos de la Edad Media, cuando se iba a estudiar el secundario, esa sintaxis se llamaba dialéctica o lógica. La semántica se llamaba gramática y la pragmática se llamaba retórica. Esto nos da pie para que se las repaso a las 3 reglas y después les voy a preguntar que me contesten personalmente si las comprenden y si las aceptan. Entonces, repaso las 3 reglas morales. Respeto incondicional por el otro. Primera, escuchar o leer con respeto y diligencia al otro. Diligencia significa con amor. Y tercera regla moral, escribir o hablar con respeto, diligencia y claridad al otro. Pregunto, ¿se comprenden y se aceptan las reglas? Porque ustedes pueden comprender y no aceptar, en cuyo caso tienen que reformular y proponer alternativas a eso, o si no, no jugar. Porque aquí no están obligados a jugar, pero los que quieren participar de filosofía de la historia del 2020 tienen que admitir, comprender y admitir las reglas. Entonces, ahora les pregunto, las primeras 3 reglas morales: escuchar, hablar, o escuchar o leer, y hablar o escribir. Voy a preguntar y ahora uno por uno me van a ir contestando. Son muchos que contesten brevemente. Después, en todo caso, vamos a hacer una presentación por chat del nombre y curso en el que están, carrera, etc. Siguen entrando. Por favor, también eso forma parte del respeto incondicional. No entren tarde. Yo les doy el código para que entren 15, 20 minutos antes. Entren a tiempo, si no, molestan. Agostina Almaraz, conecten por ahora el micrófono. Cuando yo empiece la clase lo van a apagar. Agustina Almaraz, ¿comprendes y admites esas 6 reglas?
Agustina, Agustina Almaraz, ¿me escuchas? Agustina. Se perdió la conexión a la clase, profe. ¿Cómo que se perdió? Salió, salió de ella, de la clase. Va y vuelve, parece que le va y le vuelve la conexión a ella. Pero eso debe ser en tu caso, porque yo estoy escuchándote a vos. A ella, mi compañera Agustina Almaraz. Ah, bueno, ¿quién sos vos? No sé quién sos vos. Sainz Micaela. Bueno. Carla Belén Ávila, acá conecta el micrófono. Contéstame. ¿Comprender y admitir las reglas? Sí. Bien, se apaga el micrófono. César Roberto Gómez López. ¿Comprende y admite las reglas? Sí, señor. Muy bien. Diego Vargas Lozano. ¿Comprende y admite las reglas? Sí, comprendo y admito. Bien, apaga el micrófono. Eliana Figueroa. ¿Comprende y admite las reglas? No me contesta. Cristian Nahuel Ledesma. ¿Comprende y admite las reglas? Conecta el micrófono. Sí. Bien, gracias. Apaga el micrófono. Diego Vargas Lozano. ¿Comprende y admite las reglas? Conecta el micrófono. Ya me había preguntado. Perdón. Apaga el micrófono. Eliana Figueroa, ya le he preguntado. Emilia Quesada. ¿Comprende y admite las reglas? Sí. Bien, apaga el micrófono. Agustina, apaga el micrófono, por favor. Enzo Bertini, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Bien, apaga el micrófono. Florencia Sicardi, ¿comprende y admite las reglas? Florencia, bueno, pasemos. Gabriel Alejandro Cerrizuela, conecta el micrófono, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor, comprendo y admito las reglas. Muy bien. Apaga el micrófono. Juárez, Jalil, pues. Juárez. Sí, profesor. Bien, gracias. Admite Apague. José Dorado, ¿comprende y admite las reglas? Buen día, profesor. Sí, admito y comprendo las reglas. Gracias. Juan Valdés, ¿comprende y admite las reglas? Juan Valdés no está, parece. Está, pero no está. Lourdes Carrizo, conecte el micrófono. ¿Comprende y admite las reglas? Sí. Gracias. Apague. Lucas Gaspar Insaurralde, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Bien, apaga. Luciano Ovejero, ¿comprende y admite las reglas? Oh, pero no está. Marco Leandro Décima, ¿comprende y admite las reglas? Afirmativo. Bien, parece policía. Afirmativo. Apague el micrófono. Afirmativo. María Macarena Morán, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Gracias. Apague. Mariana Paz, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Gracias. Apague. Mario Francisco Portal, ¿comprende y admite las reglas? Claro que sí, profesor. Buen día. Oso. Apague. Micaela Córdoba, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Gracias. Comprendo y admito las reglas. Micaela Juárez, ¿comprende y admite las reglas? Micaela Sáenz, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Apague, por favor. Noelia Natalia Nieto, ¿comprende y admite las reglas? Buen día, sí comprendo y admito las reglas, estoy trabajando, no puedo. Bien, muy bien. Santiago Chacana, ¿comprende y admite las reglas?
Sí, profesor, comprendo y entiendo. Bien, apague. Sofía Solórzano, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Bien, apague. Sol Baraco, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor. Gracias, apague. Tobías Herrera, ¿comprende y admite las reglas? Así es, profesor. Las comprendo y Gracias. admito. Valentina Alani, ¿comprende y admite las reglas? Sí, profesor, dice por chat. Johanna Galvanz, ¿comprende y admite la regla? Sí, profesor. Gracias. Bueno, si me olvido de alguno, digan. Juan Valdés, comprendo y admito la regla. Bien, apaguen todo y ahora empezamos. Primero, para quitarles miedo y contarles cómo van a aprobar, es nuestro deseo, nuestra invitación, y les vamos a dar todos los elementos necesarios para que aprueben de bien, muy bien o excelente modo. La materia lleva por título, siempre el título es el título monográfico, y hay 3 partes del programa. Una primera parte, o un primer gran módulo con varios acápites, es la introducción a la filosofía de la historia, que eso ya vamos a ir desglosando el programa. Esta clase va a ser para eso, para ir desglosando el programa, y de paso voy a estar dando unas micro clases de todo el programa mientras lo voy desglosando. O sea que una primera aproximación o comprensión de qué es lo que se pretende en este juego va a estar dada en estas clases iniciales. Y yo voy a hacer por bloques que sean lo más cortos posibles. Entonces les voy a pedir que cuando termine el bloque conecten los micrófonos para hacer preguntas, comentarios, críticas o lo que fuese. Entonces vamos a avanzar así para que no haya bloques muy largos y que nos perdamos. Entonces, la primera parte, les decía, es la introducción a la filosofía de la historia, el módulo 1, que tiene varios acápites que ya veremos. El segundo módulo son los marcos teóricos, de San Agustín a Jacques Maritain, con varios más en el medio que ya veremos. Y el tercer módulo es el módulo monográfico. Y la cuestión aquí es que después de ver los conceptos fundamentales, la introducción a la filosofía de la historia y de ver los marcos teóricos, aquí les hemos puesto en el tema monográfico el título: Peronismo o antiperonismo entre Dios y el diablo, un ensayo de filosofía de la historia argentina. Y ahí hay varias preguntas, 3. Primero, la pregunta ¿qué es el peronismo? La segunda pregunta es ¿cómo es la filosofía del peronista? Y la tercera es los años 70, Dios y el diablo en el peronismo y en el antiperonismo. Entonces, 3 módulos son todo el programa. ¿Cómo se cursa y cómo se aprueba o promociona esta materia? Se cursa por clases que son todas teórico-prácticas, pero las teórico-prácticas que son así, las que estoy dando yo ahora, en las que son las clases en las que se da la exposición más larga y que ustedes están callados mientras yo hablo e interactúan después. Y después están las práctico-teóricas. Las práctico-teóricas están a cargo de la jefa de trabajos prácticos, la magíster Amira Juri, y como adscripto o en la carrera de la docencia, el licenciado y profesor César Juárez. Le vamos a contar ahora cómo van a ser los prácticos, pero le voy a decir unas cuantas cositas previas respecto del espíritu de la materia. Si yo les preguntara a ustedes, y como son medio muchos, no se los voy a preguntar, pero voy a interpretar qué es lo que ustedes contestarían, se les ha dado una consigna. Cuando se les da una consigna es para que la cumplan. Y ahora, como les digo, son muchos, no tengo tiempo de chequear,
¿cuántos honestamente me contestarían que han cumplido la consigna? ¿Cuál era la consigna? Leer bien el programa. Entonces, dado por sentado que ustedes hubiesen leído el programa, yo les haría la pregunta, no se las voy a hacer por el problema que les he mencionado de la cantidad que son, les haría la pregunta, ¿qué impresión les da el programa? Entonces yo contesto por ustedes, y si alguno difiere, así en general, puede haber excepciones, difiere de lo que yo les estoy diciendo, interpretando lo que ustedes dirían que es un programa en la parte crítica, me podrán decir en la parte positiva, así políticamente correcto, es interesantísimo y qué sé yo, pero me dirían, es larguísimo. Y sí, es larguísimo. Primera premisa para quitarle los miedos respecto de la extensión. En la evaluación final para aprobar la materia, no se toma nada que no se haya trabajado en estas sesiones, sean presenciales o sean, como en este caso, virtuales. Eso quiere decir que con un ritmo pausado, sereno, tranquilo, para que ustedes no queden atiborrados y patidifusos, ustedes podrán seguir, todos ustedes tienen que poder seguir esto. Si no pueden seguir porque no comprenden o porque no aceptan lo que están escuchando o porque quisieran añadir algo que les parece fundamental para beneficio de la comunidad esta de los jugadores que estamos aquí, ponen por chat que quieren hablar y César y Amira indican a mí que hay alguien que quiere hablar y yo le autorizo y que hable por el micrófono. Siempre pueden interrumpir con esas preguntas si ustedes consideran que o no han entendido o quieren hacer una crítica que les parece esencial o quieren hacer un comentario que les parece esencial. Los tres modos de participar, sea uno profesor, sea uno alumno, ocasional, y ya hablaremos de eso de lo ocasional, los tres modos son comprender lo que uno lee o comprender lo que uno escucha. Segundo, criticar lo que uno lee, criticar lo que uno escucha. Y tercer modo, interpretar lo que uno lee, interpretar lo que uno escucha. Son tres pasos distintos y que todos se piden para esto. Criterios de evaluación para el práctico y para la teórica. Cuando ustedes hablan, en las que presenciales es más fácil, en las virtuales un poco más difícil, pero si ustedes hablan o escriben algo, se va a evaluar con tres criterios. El criterio de la claridad, el criterio de la pertinencia, y ya voy a aclarar cada uno, y el criterio de la creatividad. Claridad es la claridad de la presentación. Claridad es la claridad también del lenguaje. Esa es la claridad lógica. Eso significa que ustedes tienen que hablar coherentemente. La coherencia lógica es fundamental, que ustedes piensen y argumenten de un modo coherente, de un modo lógico. El segundo criterio de evaluación es la pertinencia. La pertinencia significa que ustedes hablan sabiendo de qué es lo que están diciendo, conociendo el significado de las palabras. Ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos. La tragedia educativa pivota en que no leemos. Y segundo punto, hablamos y hablamos macanas, porque no sabemos hablar, no sabemos escribir, no sabemos leer. La pertinencia implica el léxico. Ustedes, que la mayoría de ustedes son millennials y que son nativos digitales,
son personas que están pegadas al teléfono o a lo que fuese, a la tablet o peor, a los videojuegos o lo que fuese, o a Netflix, de los que varios somos adictos, y eso no solo no les enriquece, sino les empobrece el lenguaje. Para tener un lenguaje rico, uno tiene que manejarse con unas 4.000, 5.000 palabras, digamos, básicamente. Pero la pobreza del lenguaje que tienen nuestros alumnos y nosotros, los profesores, es patética, porque estamos acostumbrados a destrozar el lenguaje y a no saber qué estamos diciendo y qué estamos hablando. Bien, pertinencia es pertinencia semántica. Tener un uso del lenguaje rico. ¿Cómo se consigue un lenguaje rico? Leyendo, leyendo, leyendo. Y aprendiendo. Y yendo al diccionario si uno no conoce las palabras. Los mataburros son para eso. Y tercero es el criterio pragmático, que se llamaba la retórica en la antigüedad, en los clásicos, en los medievales. El gran teólogo de la historia se llama San Agustín de Hipona. De profesión, vocación y estudios era un retórico. La retórica es fundamental. ¿Y qué función tiene la retórica o la pragmática? La función persuasiva del lenguaje. Cuando yo hablo, como en esta clase les estoy hablando a ustedes, estoy hablando así como italiano, con las manos también, porque es fundamental hablar con los gestos, con las manos y con las palabras. Pero las palabras tienen una conjugación emocional. Entonces yo tengo que intentar persuadirlos, digamos lo más llanamente, encantarlos o enamorarlos del modo en el que hablo, del modo como hablo. Les doy ejemplos. Si ustedes van al libro de Introducción a la Lógica, por ejemplo, de un señor que se llama Copy, ese señor dice, hay una conjugación emocional de las palabras. Cuando uno usa palabras, hay palabras que hieren, palabras que matan y palabras que consuelan. Las palabras son ambivalentes. Entonces, conjuguemos emocionalmente un verbo, beber, de beber vino o de beber alcohol. Entonces yo puedo decir, yo bebo con gran cultura alcohólica. Tú bebes demasiado y él es un borracho empedernido. O sea, desde la particular egocéntrica, uno conjuga como si uno fuese lo bueno y el otro, el él o la ella, son lo malo. Entonces, persuasión es hablar tratando de persuadir, seducir, encantar, enamorar al otro. Bien, entonces repito, 3 criterios: claridad lógica, pertinencia semántica y persuasión pragmática. Eso en cuanto a la cuestión de los criterios de evaluación. Veamos ahora cómo es la anatomía o la estructura de las clases teórico-prácticas y de las práctico-teóricas. Cuando se funda la universidad, por ahí del siglo XII, después de Cristo, nace al amparo del progreso creciente y pujante que estaba teniendo la teología cristiana. Y en ese momento el cristianismo de Occidente es católico, no había protestantismo en ese momento. Y cuando nacen esas universidades, la universidad es un sustantivo común que es como decir hoy, con perdón del ejemplo por las lacras que tenemos de contraejemplos o de ejemplos de eso, es como decir un gremio. El gremio era la universitas de los panaderos, de los herreros, de los zapateros y de los que enseñan y aprenden. La universidad tiene el nombre del gremio de los que enseñan y aprenden. La quinta esencia de la institución escolar o universitaria, ella es que hay algunos que enseñan y otros que aprenden.
una breve digresión sobre eso, qué significa algunos que enseñan y otros que aprenden. Esa ya es una concepción criticable de la educación, porque, como dice el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos los unos a los otros en diálogo sobre el mundo. Es una maravillosa comprensión de la educación y de la escuela, porque eso supone lo que vamos a ver aquí en las teóricos prácticos y prácticos teóricos ejercitándolos. La esencia de la escuela es el diálogo y la esencia de la antiescuela es el monólogo. ¿Qué quiere decir diálogo? Para dialogar, uno tiene que advertir, como bien se ha dicho, que tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Y primero oír y después hablar. No hablar sin haber oído al interlocutor. Pero esto además nos da pie para mostrar que hay que romper el abismo que se establece entre los presuntos sabedores o sapientes, que son los maestros, y los presuntos ignorantes, que son los alumnos. Las concepciones mejores que hay para la educación nos hablan del maestro ignorante, porque la educación viene de educere, es sacar el tesoro interior que hay en el corazón de cada educando. Es cada educando el que es maestro de sí mismo. Todos tenemos un maestro interior, dice Agustín. Entonces, el diálogo es entre 2 interlocutores que son de dignidad equivalente, absolutamente equivalente. Por eso decíamos, los ocasionales maestros, que somos los que estamos ahora aquí, y los ocasionales alumnos, que son los que están ahí en función ahora pasiva, activamente pasiva, porque tienen que escuchar diligentemente, amorosamente. Entonces, ocasionales maestros y ocasionales alumnos, porque todos, absolutamente todos nosotros somos maestros y alumnos de todos. Entonces, ustedes son maestros míos cuando yo estoy escuchando lo que ustedes me dicen y cómo interactúan. Y son alumnos míos cuando yo estoy hablando. Entonces, esa es la cuestión del diálogo como esencia de la escuela. Pero para comprender o afirmar eso que se está diciendo, hay que entender qué es lo que anda mal en el sistema educativo humano, argentino, planetario. Tenemos un sistema educativo, para mencionar solo lo argentino, el sistema universitario nace aparentemente con la Ilustración y Bernardino Rivadavia en 1820. Por supuesto que se han comido 3 siglos en que había universidades, y eran universidades que eran de la época de la colonia, que son fundamentales para el quehacer universitario, con sus luces y sus sombras. Pero la universidad formalmente, de esa de la que dependemos nosotros institucionalmente, está en una profunda crisis, una crisis bastante terminal, y es una tragedia porque somos malos maestros o malos profesores y somos malos alumnos. Ser buen maestro y ser buen alumno significa protagonizar todos, cada uno personalmente, una revolución educativa. Y la revolución educativa es una revolución dialógica. Y si no es dialógica, no lo es. Dice Freire, está la educación bancaria, que es la educación autoritaria, que es la que está atravesando todas las currículas desde el jardín de infante hasta el posgrado, y una educación liberadora. La educación bancaria concibe que el alumno es como una esponja, es como una caja de banco, una cuenta de banco,
a la que yo le pongo cosas que si yo no les pongo está vacía, está en cero. Entonces, el alumno recibe y recibe acríticamente y el maestro o el profesor pone y pone autoritariamente. Hay que sacar esa concepción porque si la esencia de la escuela es el diálogo, implica que nadie es más que nadie y el profesor no es más que el alumno, el ocasional profesor no es más que el ocasional alumno y viceversa. Bien, con esta concepción tenemos un panorama de la cuestión de la materia, pero una última cosa metodológica para que no tengan miedo de lo que vamos a hacer. Todo lo que estamos diciendo aquí va a estar abierto para las críticas de ustedes y yo dentro de un ratito voy a pedirles que conecten el micrófono y hagan preguntas, comentarios o críticas de esta primera parte metodológica que les estoy poniendo. Ahora veamos de qué modo se aprueba la materia. Hay 3 modos. Primero, y esto el primero no es porque sea mejor ni más importante, promocional. Segundo, regular. Y tercero, libre. Promocional, ¿qué significa? Que ustedes tienen el 75% de los prácticos, supongamos que tienen 10 prácticos en el año, de los que vamos a ir diciéndoles con tiempo para que se preparen y que los tengan, 10 prácticos en los que ustedes tienen que asistir por lo menos a 7, digamos, para estar cumpliendo con eso y aprobar por lo menos 7, 5 de esos prácticos. Bien, con eso ustedes ya están en condición de promocionarla porque esos son los condicionamientos o los requisitos para regularizarla. Cuando llegamos a fin de año, habiendo hecho los 2 módulos en extenso y el primero como títulos nomás, el monográfico, cuando llegamos a noviembre, ustedes van preparando el tema, subtema y el borrador, el resumen del trabajo monográfico. El trabajo monográfico, se lo vamos a aclarar, tiene tales y cuales características, tiene 15 carillas, Arial 12, espaciado 1,5, le vamos a aclarar todo. Pero ahora no me detengo en eso. Cuando ustedes hacen eso, después pasamos al tercero, que es el monográfico. Y ahí viene la preceptiva o las indicaciones metodológicas de la monografía. Bien, la cuestión de no tener miedo es que todos ustedes tienen las 2 instancias o cosas necesarias para hacer un trabajo excelente y lo pueden hacer. Porque todos los que están aquí escuchándome son inteligentes y tienen mente y tienen corazón. Mente que tiene que ser abierta y curiosa y corazón que tiene que ser amante. Ustedes tienen que amar lo que están haciendo para hacerlo bien. Si uno no ama y no se apasiona y no se entusiasma por lo que está haciendo, lo hace mal, o lo hace regular, o lo hace mediocre. Y como para que se calmen, si ustedes consideran que a pesar de lo que estoy diciendo les parece demasiado, todos van a poder aprobar la materia aunque elijan ser mediocres. Elegir ser mediocre significa que no quieren participar en el juego y yo le puedo poner 10 a un mediocre, no me importa ponerle 10 si cumple con los requisitos mínimos de esos formales de la regularidad, la promocionalidad, etc. Pero el que quiera jugar en serio puede tener 10 o puede tener 7, pero no es mediocre. Ese es el punto. Bien. Por eso, yo ahora les voy a pedir que conecten el micrófono y me hagan las preguntas que me van a permitir explayar algo o me hagan las críticas o los comentarios. Entonces, en este momento, no se amuchen y no se agolpen, pero conecten el micrófono los que quieran preguntar. Y pregunten y comenten. Así pasamos después a otro tema. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo espero un ratito. Si no tienen ninguna pregunta, aquí no hay nadie que conecte el micrófono. Bien. Pasemos
a la cuestión de la materia. Estas eran las formas de hacerla la materia y las formas de evaluarla la materia, las formas de jugar el juego. Ya saben las reglas. Yo les he pedido que me digan si comprenden y aceptan, porque las evaluaciones van a ser a partir de esas reglas. Entonces, ahora vamos a ver un poco la materia. Aquello era la forma, esto es la materia como tal. El programa sí es extenso. Eso no es una virtud, sino quizá para muchos es un defecto que yo tengo. Yo hago programas que son mamotréticos y titánicos. No les voy a preguntar, pero podrían buscar en el diccionario qué significa titán. Mamotréticos y mamotreto y lo que fuese, son muy extensos. Pero este programa, como les he dicho, les he anticipado recién, está bastante explicitado. Entonces, cuando yo empiece ahora a exponer el programa, es como que yo les estoy dando una mini clase de lo que vamos a ver en la macro clase después. Entonces, lo que está aquí es condensado todo lo que tenemos que ver, pero no condensado en forma esquemática, sino que está desplegado. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de que caminan lento y con pie firme para ver que vamos avanzando poco a poco y resolviendo todas las dificultades que tenemos. Vamos primero al título: peronismo, paréntesis, o antiperonismo, paréntesis, coma, entre Dios y el diablo. Los signos de puntuación son una cuestión fundamental de la lógica. Decía un filósofo muy bueno, Jean Guitton, en un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama El trabajo intelectual, ediciones Rialp. Decía, cuando yo le enseñaba y le hacía dictados a mis alumnos de la escuela primaria, sí atendía a los errores ortográficos cuando los evaluaba, pero atendía mucho más cuidadosamente a los errores en los signos de puntuación, porque la ortografía es una cuestión de memoria y la puntuación es una cuestión de inteligencia. Les doy un ejemplo vernáculo, argentino. Yo, en las clases cuando son presenciales, y aquí podría haber traído un pizarrón, pero ya es demasiado complicado, pongo en el pizarrón, sin poner los signos de puntuación, ustedes mentalmente, en la pizarra de su mente, vean estas palabras que yo voy a decir y algunos valientes o valientas o valientes en genérico, para los dos, contesten qué signo de puntuación pondría. Sarmiento dice, el maestro es un burro. Hay dos formas de poner signos de puntuación en esa frase. Quiero que levanten la mano y abran el micrófono proponiéndome, uno, la primera, y dos, la segunda forma. Escucho. ¿A alguien se le ocurre cómo habría que puntuar? El maestro dice, Sarmiento es un burro. ¿A alguien se le ocurre puntuaciones para eso? ¿No han aprobado tercer grado de la primaria ustedes? Vamos, por favor, signo de puntuación. ¿Nadie tiene una idea sobre eso? No tengan miedo, si no lo voy a aplazar porque digan mal y no le voy a poner 10 porque digan bien. Es para seguir jugando. Esa es otra de las cosas que ustedes me han aceptado la regla, pero no han entendido una cuestión. Una opción primera que tienen ustedes es jugar o no jugar. Pero si deciden jugar, tienen que jugar. Si deciden no jugar, está bien, no contesten. Pero aquí están invitados, provocados a jugar. Les acabo de dar un ejercicio práctico, interactivo, y me están haciendo enojar. A ver, alguien que proponga que se tire la pileta y sea el primero que
empiece, o la primera que empiece, ¿qué signo de puntuación pondrían? Perdón, profesor, ¿puede repetir la frase? No me quedó bien grabada. Yo no les he dicho una frase, les he dicho palabras aisladas. Ah, El maestro dice, Sarmiento es un burro. Signos de puntuación que formen una frase primero y otra frase después, con dos signos de puntuación diferentes. bueno, primero pienso el maestro, luego entre comas dice el maestro, luego es un burro. El maestro, coma, ¿qué más? El maestro, coma, dice Sarmiento, coma, es un burro. Perfecto, muy bien. Esa es una. El maestro, dice Sarmiento, es un burro. Segunda forma, el que ha hablado, que no sé quién es, ¿quién sos? Yo, Lucas. Lucas. Perdón, Bueno, no tengo la cámara. ahora apaga Lucas y el próximo, la próxima que quieran hacer la segunda frase, conecta el micrófono, se presenta y dice. Una segunda forma de hacer puntuación que no es la que... Una segunda Diego. podría ser Diego, no. Preséntate. Diego, bien. el maestro, dos puntos. Perdón, el maestro dice, dos puntos, Sarmiento es un burro. Perfecto. Fíjense cómo cambia la frase. En una el burro es el maestro y en otra el burro es Sarmiento, por los signos de puntuación. Bien. Eso es una mini clase de lógica. Entonces estamos viendo peronismo, paréntesis, o antiperonismo, paréntesis, coma, entre Dios y el diablo, guión, subtítulo, ensayos de filosofía de la historia argentina, guión. ¿Por qué pongo paréntesis? Otros signos de puntuación, por decirlo así, sintácticos. Cuando, para saber usar paréntesis, uno tiene que saber qué es lo que, qué valoración le está dando a lo que está entre paréntesis. Lo sustantivo es el peronismo como tema monográfico, pero sin descontar que como adjetivo concomitante, busca en el diccionario qué significa concomitante, acompañándolo está el antiperonismo. Peronismo, paréntesis, o antiperonismo, coma, entre Dios y el diablo. O sea, es una forma eufemística de nombrar la grieta. Y estamos, Caín y Abel, llenos de grietas en toda la historia. La historia está agrietada. Ensayo de una filosofía. Bien. Ahora vamos a entrar en materia. Módulo 1. Introducción a filosofía de la historia. Dos amores fundaron dos ciudades. El primer acápite de esa introducción a la filosofía de la historia es las grietas existenciales o históricas, que es un artículo que yo escribí para una charla que di en noviembre del 2018 al plenario de los obispos argentinos en Buenos Aires. Y ustedes ya lo han recibido ese texto, el primer texto que vamos a trabajar teórico prácticamente. Las grietas existenciales o históricas argentinas. Protohistoria de la fe, historia del amor y posthistoria de la esperanza. Y ahí, acompañando a cada una de esas instancias, tres principios. El principio fraternidad, el principio compasión y el principio misericordia. Segundo acápite, las metamorfosis de la ciudad de Dios y del diablo, civitas Dei, civitas Diaboli. Las grietas existenciales o históricas como modo moderno del maniqueísmo, vida o muerte, las luchas entre el bien y el mal, o entre la verdad y la mentira en la historia. Y termina ese acápite con esperanza e historia y fin del tiempo.
2 libritos de un filósofo alemán que se llama Joseph Pieper. Metamorfosis de la ciudad de Dios. Ese es otro libro de Etienne Gilson. Porque la ciudad de Dios es la primera corporización textual de una reflexión teológico-filosófica de la historia. Es teológica de la historia, pero también filosófica en el sentido de que para San Agustín la teología era una filosofía cristiana. Y ahora esa concepción tiene un disparador histórico. Cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano ya venía en decadencia, estamos en el siglo IV, la transición del cuarto al quinto, y en el cuarto, cuando empieza a caer el Imperio Romano, los romanos que no eran cristianos, después del legado constantiniano, el emperador romano se hace cristiano y le hace presuntamente, porque eso es un fraude también, le hace el legado del imperio al cristianismo. Era una secta judía más que vivía ahí, pero tenía una pujanza impresionante. Cuando hace ese legado, entonces los que no eran cristianos y que eran adictos y adeptos al imperio romano, le empiezan a echar la culpa al cristianismo por esa decadencia. Entonces, lo que hace San Agustín, escribe un texto apologético. Apología significa defensa. Una apología del cristianismo en contra de los paganos. Esos paganos romanos que le echaban la culpa a el cristianismo de la decadencia del imperio. Bien, metamorfosis significa que eso no sirve como matriz que se repita mecánicamente a lo largo de la historia, sino que eso es en ese momento histórico. Hay distintas mutaciones o transformaciones de esa comprensión teológica de la historia, que es la matriz de todas las filosofías de la historia, por decirlo así, como ha señalado Carl Levitt en una concepción de esa historia del mundo y salvación, es las raíces teológicas de la filosofía de la historia. Bien, entonces en la metamorfosis de la ciudad de Dios y del diablo, Civitas Dei, Civitas Diaboli, es porque 2 amores fundaron 2 ciudades. Eso es lo que dice Agustín. Y 2 amores fundaron 2 ciudades significa 2 amores a sí mismo. Amor sui es amor a sí mismo. Hay un amor a sí mismo malo, es el amarse a sí mismo hasta el desprecio de Dios, y el amor a sí mismo bueno, amar a Dios hasta el desprecio de sí. Y este dualismo de las 2 ciudades se ha entronizado en el imaginario, en la mente y en el corazón de las personas, y entonces hemos hecho lo que en mi tierna juventud era ir a ver películas de cowboys. Esas películas en las que está el bien y el mal, pero esas películas de cowboy atraviesan la historia en el fundamentalismo islámico, en el fundamentalismo norteamericano, que siguen viendo la historia como decía Reagan y después Bush, etcétera, el eje del mal. Nosotros combatimos el eje del mal. Nosotros somos los buenos y los iraníes, los iraquíes, los musulmanes o los comunistas son los malos. El eje del mal. Toda la historia viene siendo atravesada por la misma historia del pecado original, del fratricidio, principio de fraternidad, principio de fratricida. Todas las guerras son guerras fratricidas. Matamos al hermano, porque si hay que amar al prójimo como a sí mismo y hay que amar al enemigo y darle la propia vida, entonces matar al otro es el fratricidio, Caín y Abel. Todas las guerras reproducen o replican a Caín y Abel. Entonces, esos 2 caminos se le abren al hombre, dice el Deuteronomio en el Antiguo Testamento, y dice el camino de la vida y el camino de la muerte. Y nadie está predestinado a seguir el camino de la vida o seguir el camino de la muerte. Pero en ese seguir la vida o la muerte, consentir a la vida o perpetrar la muerte,
es lo que está llevando a el bien y el mal, la eterna lucha del bien y el mal, o la eterna lucha entre la verdad y la mentira. Cuando nosotros estamos viendo la cuestión del maniqueísmo, aquí estamos viendo que la metamorfosis de la ciudad de Dios es sobre el tema del maniqueísmo, estamos viendo de que el manes es una herejía de principio del cristianismo que establece algo herético, significa que sale de la forma, es una rama, está desgajada y quebrada respecto del tronco del cristianismo. ¿Y qué es lo que sostienen? Que hay dos principios eternos que están en lucha permanente, el principio del bien y el principio del mal. Por eso Dios y el diablo, Dios y Satanás, Cristo y anticristo, eso es principio del bien y principio del mal, pero son dos principios. El cristianismo dice que no hay dos principios, hay uno solo, es el principio del bien, es Dios. Y el mal que nosotros hacemos, o el mal al que nos induce y nosotros consentimos, Satanás. ¿Qué es Satanás? ¿Qué es Lucifer? Lucifer es un ángel caído. Entonces, el ángel caído está gobernando, príncipe de este mundo, y está gobernando todas las cosas negativas. Uno de los libros más importantes para el módulo de monográfico, el libro de un argentino que se llama José Enrique Míguez, y habla del modernismo y el satanismo en la política actual. Fíjense en la bibliografía. Ese libro, no lo vamos a poner aquí, pero es un libro de uno de los temas del peronismo que uno puede tomar, porque él arranca del poder autoritario y autócrata de los bizantinos y pasa por todas las metamorfosis de la ciudad del Dios y de Satán y del diablo para llegar a las autocracias de los populismos contemporáneos, no solo en la Argentina, pero también en la Argentina, con nombre y apellido. Entonces, Dios y el diablo no son ocurrencias así retóricas, sino son también semánticas y sintácticas, pretenden serlo. Por eso, la lucha entre el bien y el mal, o entre la verdad y la mentira en la historia, son lo que hace al meollo de la filosofía de la historia. La palabra verdad es una palabra clave y que, aunque pueda parecerle sorprendente, se equipara semánticamente a la palabra justicia. En todas las películas o novelas o cuentos que uno lee o se sumerge, hay una lucha por la verdad, es una lucha por la justicia. Lo que yo quiero hacer, si veo cualquiera de esos culebrones, que hay algunos bastante buenos, por ejemplo, uno italiano que se llama Il Processo, el juicio, consigue en Netflix, que es una fiscal que está persiguiendo la verdad para que se haga justicia. Bueno, muy interesante, se les recomiendo para que la vean. Pero mucho, vikingos, hay muchas, algo en qué creer, montones de novelones que siempre son cuentos de misterios de amor y de muerte, como es la historia, como es la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida es misteriosa y nuestra biografía, que es nuestra historia personal, es misteriosa. Está entrelazada con las hebras del amor y la muerte, de la verdad y la mentira. Pero volvamos a la cuestión de la verdad y la justicia, porque les podría haber dicho también, aparte de una lucha entre amor, entre el bien y el mal, entre el amor y el desamor, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la inequidad, la injusticia. Bien. Y ahora veamos hacia dónde conduce la historia, porque la pregunta filosófico-histórica es la pregunta por el sentido de la historia. ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Hacia qué meta apunta la historia?
el sentido y la meta de la historia es el fin de la historia. No es simplemente el telos como una finalidad, telos es una palabra griega, como una finalidad inmanente. El fin final de la historia, hacia dónde conduce la historia, es hacia lo que dice el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis trata de las últimas cosas, del eschaton, de la eschatología. Entonces, entre el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, y la eschatología, está encapsulada o comprendido cuál es el fin final de la historia. Por eso, esperanza e historia, post-historia de la esperanza hemos puesto, es el fin de la historia. Si nosotros frente al coronavirus tenemos una actitud desesperada, angustiada, porque pensamos que con esta nos dicen que nos vamos a infectar el 80% y de eso vamos a morir millones, qué sé yo, eso es que nosotros, es la expectativa y la espera que tenemos, no la esperanza. La esperanza nunca defrauda, acaba de decir, recordar el Papa Francisco, está en la oración a la patria de los argentinos, que han hecho los obispos hace varios años. La esperanza nunca defrauda. Por eso la esperanza es un fin final que excede todas las expectativas de las esperas. Yo digo, estoy esperando el 102 en la puerta de la facultad. No estoy diciendo tengo la esperanza que llegue. En las formas caóticas que andan nuestros colectivos podríamos decir que tengo la esperanza que llegue. No, espero que llegue. Lo que tengo la esperanza es que no va a triunfar el mal sobre el bien. Que la historia ya ha llegado a su fin, aunque todavía desde nuestra perspectiva y vivencia no. Ya, pero todavía no. O sea, el fin final es, después del juicio final, es la vida beatífica, la salvación. Bien, entonces, el fin del tiempo es la esperanza que uno tiene. Cuando haya un fin del tiempo, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando se nos acabe el tiempo de nuestra vida? Y nosotros vamos a tener mucho miedo porque tenemos miedo de morirnos. Para quien tiene esperanza, la muerte no existe. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Bien, hago una pequeña pausa, los dos primeros acápites, y si hay alguno que tenga preguntas o comentarios de estos dos primeros acápites, de las grietas existenciales y de la metamorfosis de la ciudad de Dios, hable ahora y si no, seguimos. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo de esto? No. Bueno, seguimos. Vamos al tercer acápite, este segundo, que de las metamorfosis, termina con Apocalipsis y escatología, con J, no con C, porque escatología, busca en el diccionario, significa teoría de los excrementos, y escatología es de las cuestiones últimas, y el Cristo y el anticristo. Bien, tercer acápite, historias argentinas, cuentos de misterio, de amor y de muerte. Historia, misterio y destino. La cuestión aquí, fundamental, es que todo historiador es como un detective. Toda historia es como un cuento de crimen y misterio o una novela policial. Hay un librito argentino de una argentina, se llama Novela Negra para Argentinos. Los cuentos policiales, o mejor o más originariamente dicho, los cuentos de crímenes y misterios lo inventa un señor que se llama Edgar Allan Poe, un gran escritor que está enfrentando las acechanzas de los coronavirus de la época, que es la revolución industrial pujante y todas sus secuelas, y él inventa estos cuentos de crímenes y misterios, y son cuentos bastante aterradores, digamos,
que crean el género de la narrativa policial o criminal. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares crearon una colección maravillosa que se llama El Séptimo Círculo, hablando del Dante Alighieri, de la cuestión del infierno y de los asesinos y de los crímenes. Bien, entonces decir que las historias argentinas son cuentos de misterio, de amor y de muerte, es poner en perspectiva qué relación hay entre las novelas y las historias. Ahora nosotros conocemos esos géneros híbridos, algunos muy buenos, las novelas históricas. Alguien ha dicho muy atinadamente, a mi juicio, que la historia es una novela real y la novela es una historia ficticia. Muchos historiadores quisieran poder escribir una novela que sea histórica y hacer o ejercitar su oficio de historiador como novelistas. Porque una novela como El General en su laberinto de García Márquez, novelas sobre Napoleón, las novelas de Claudio, todas esas novelas históricas, algunas maravillosas, El nombre de la rosa de Humberto Eco, son un ejercicio ficcional. El problema está, o la oportunidad está, en que ¿qué papel juega la ficción en la historia? Y si yo les preguntara, en general y en particular a los alumnos de historia, ¿qué facultad espiritual humana sirve más al historiador? ¿La memoria o la imaginación? Casi de cajón me contestarían la memoria, y yo les diría, no, la imaginación, no yo. Jean Battista Vico lo dice, que es uno de los autores que vemos en los marcos teóricos. La imaginación, la ficción. Porque el historiador, lo quiera o no lo quiera, y sería mejor que lo quiera, lo sepa o no lo sepa, y sería mejor que lo sepa, tiene que poder imaginar hacia dónde va la historia para asignar valor histórico a cada momento que él quiere narrar. Si yo no sé cómo es el fin de la película, no puedo saber de qué va la película. Entonces, esa relación entre ficción, imaginación y razón, yo tengo que buscar fuentes para hacer la historia. Y los historiadores son bastante aburridos, los que escriben historia, salvo excepciones, para hablar de la Argentina, de un hombre como Félix Luna, que escribía maravillosamente y hacía novelitas históricas, como Yo Roca, por ejemplo, o la novela sobre Perón, o Tomás Eloy Martínez con Santa Evita. Tenemos buenos ejemplos de novelistas históricos y de historiadores que saben novelar, porque ese es otro elemento fundamental para la historia, que es la narratividad. Tienen que aprender a escribir los historiadores, tienen que aprender a escribir bien, sintáctica, semántica y pragmáticamente. Bien, entonces, decir que el historiador es un detective, el historiador es un investigador, nos pone en la pista etimológica del origen de qué significa historia. Historai, la historia en griego, viene. Historia significa pesquisa, investigación. ¿Investigación de qué? Investigación de crímenes. Porque uno podría decir, parafraseando el Evangelio de Juan, al comienzo era el crimen. Al comienzo era el verbo, es Juan, que es decir, el comienzo es el amor. Pero los historiadores tienen que partir de un cadáver,
de alguien que ha sido asesinado o se ha suicidado. Esas son las claves que vamos a ver, hemos visto mencionadas muy fugazmente y vamos a ver con detalle. Al comienzo es el crimen, entonces yo tengo que preguntarme, como investigador, como investigador policial, como detective, tengo que preguntarme, primero, ¿qué aconteció? Clave de la verdad. Porque está llena de mentiras la historiografía, llena de mentiras. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Dicho más llanamente, ¿a quién le ocurrió o quién lo perpetró? Clave del sujeto. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué aconteció? Clave de la libertad o del azar o de la necesidad, que son elementos concomitantes. ¿Y cuándo aconteció? Es fundamental. Esa es la clave de las claves, la clave del tiempo, la relación del tiempo con la eternidad, etc. Bien. La cuestión de las claves se inserta aquí en los cuentos de misterio, de amor y de muerte, porque toda historia es historia de misterios, no de problemas. No son enigmas, no son problemas históricos. Hay que saber y poder distinguir entre misterio y problema. Problema es todo lo que yo puedo objetivar. Yo puedo objetivar mentalmente el problema 2 más 2, ¿cuánto es? Puedo objetivar mentalmente a cuántos grados hierve el agua. Los problemas viene de pro boulé, lo que está lanzado delante. El pro boulé del griego es como la palabra fútbol, el balein. El balein es lanzar. Eso, lanzado por los pies del fútbol. Problema es lo que está lanzado delante. En cambio, el misterio, como la mística, tiene una misma raíz que es cerrar la boca y cerrar los ojos. Cerrar la boca, sobre todo. No decir ni mu. Porque el misterio es algo que es invisible, inaudible e inaudito, no se puede saborear, no se puede decir, es inefable. De los misterios nosotros podemos sumergirnos vislumbrando el claroscuro del misterio, pero el misterio no es un problema. Un filósofo que se llama Gabriel Marcel distingue eso entre misterio y problema y dice que hay un misterio del ser. Los problemas son yo que me hago el problema, me planteo el problema y planteo la resolución del problema, me distingo de lo problematizado. Pero en el misterio, yo, en la cuestión, hacerme cuestión del misterio de mi ser, de quién soy yo estoy involucrado, no estoy desdoblado entre sujeto y objeto. El misterio me involucra. Pero hay otra palabra que es clave en su metamorfosis semántica, y esa palabra clave es la palabra destino. Uno de los libros que veremos al pasar se llama Historia y Destino, del mismo Jean Guitton del trabajo intelectual. El destino, en el sentido clásico griego y romano, es el fatum. El destino es el sino, S-I-N-O, S-I-N-O, es la fatalidad. Cuando yo digo amor fati, es el amor fatal. El amor, eso es una expresión de Nietzsche, el amor fati. En cambio, si yo hablo de destino, en el sentido cristiano, que vamos a ver aquí, es otra cosa. Por eso, en este segundo punto, tercer acápite, historias argentinas, cuentos de misterio, de amor y de muerte, historia, misterio y destino. Primero, vamos a glosar, muy condensadamente, por cierto, todas estas cosas, el ensayo sobre el misterio de la historia, un libro que
está en francés, creo que no hay traducción castellana, y ahí vamos a ver historia santa, historia profana, vamos a ver deportación y hospitalidad, simbolismo e historia. El segundo que vamos a ver es la teología de la historia, de un gran filósofo de la historia e historiador clásico, que se llama otro francés, Henri-Irénée Marrou, que tiene un maravilloso libro de introducción a la filosofía de la historia que se llama El conocimiento histórico. Pero tiene otro, que también está en francés, que se llama Teología de la historia. Y en ese libro hay de la atrofia de la escatología a la escatología incoativa. Son términos que sé que son muy raros, complicados, pero se los vamos a ir explicando todo. Escatología es dar razón de los últimos fines de la realidad histórica. Atrofiada significa que en el proceso de secularización que se ha dado en las distintas metamorfosis de la filosofía de la historia, a partir de la moderna, consumada en la filosofía de la historia que crea Voltaire y siguen, toda esa secularización de la historia ha llevado a la atrofia de la escatología. Pero resulta que la escatología no es una cuestión de que los que son creyentes la tienen y los que no son creyentes no la tienen. Los que no son creyentes en el Evangelio o en Jesucristo, se crean otra escatología. El marxismo tiene su escatología, el islamismo tiene su escatología, el agnosticismo, Comte y el positivismo tiene su escatología. No hay comprensión de la historia sin escatología. Pero la escatología atrofiada es la escatología atrofiada por el secularismo a la escatología cristiana. Y entonces dice, de la escatología atrofiada a la escatología incoativa. Incoar es iniciar. Bien. Tercer punto dentro de esas historias argentinas, el libro ese de Historia y Destino de Jean Guitton, sobre el misterio de la existencia, la ambigüedad de la historia, sinfonía inacabada, el tiempo intemporal, la instancia y la circunstancia, el destino, azar o providencia, el reverso de la historia y predestinación y el punto indivisible. Bien, yo ya terminaría por ahora ahí y pasaría el viernes a los conceptos fundamentales. Así que ahora en estos minutos que nos quedan hasta las 10, podemos entablar el más cordial de los diálogos que ustedes quieran que encarremos. A ver, conecten los micrófonos si quieren preguntar o comentar algo. Y les voy dando la consigna para el viernes. Lean el programa. Lean exhaustivamente el programa. Y si yo les hago la pregunta, se las voy a hacer. Prepárense. Díganme quiénes no han leído el programa. Y ustedes tienen dos chances de decir la verdad. No, no lo he leído. O sí, sí lo he leído. O mentir y decir que sí lo han leído o no lo han leído. Yo les voy a preguntar quiénes no han leído. Y ustedes, como les digo, o pueden mentir o pueden decir la verdad. ¿Quiénes no han leído? Esa es la consigna para el viernes que viene. Lean el programa para que resulte más comprensible cuando yo haga la exposición. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ni comentario, ni duda que tengan ustedes, yo me despediría de ustedes, a no ser que Amira o César quieran hacer alguna acotación complementaria. ¿No hay? Bueno, buenos días y hasta el viernes si Dios quiere.